¿Cuál es el problema? ¿Por qué causa la persona está siendo atormentada? ¿Cuál es el problema? La señal es el tormento, pero la causa es lo que tiene que ser destruido. Entonces la liberación tampoco es sorda, porque es necesario escuchar mucho a la persona. Entonces necesitamos de personas que dediquen su tiempo para poder oír, para poder orar, para poder acompañar. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a conseguir. El liberador necesita de la sabiduría de Dios. Tiene que ser sensible. Y esa sabiduría de Dios viene a través de la palabra. Y esa sabiduría de Dios viene por medio del Espíritu Santo. Y esa sabiduría de Dios entonces viene a través de preguntas que tienen que ver con los síntomas presentados. Entonces es importante tener cuidado con el misticismo. Yo he escuchado, pastor, pero en tal lugar le enseñan el nombre y el apellido de los demonios. Ya no quieren saber ni los nombres. ¿Sabe? Yo me río de eso. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento usted ve muy poco los nombres de los demonios. Lo importante es saber que usted tiene la autoridad en el nombre de Jesucristo. No es importante saber el nombre y el apellido, aunque usted lo puede recibir. En cierta oportunidad estaba yo en Montero y vino un señor acá, un ungido de Dios llamado Carlos Anacondia. Y él instaló primero su carpa aquí cerca de la plazuela. Y él entonces, recuerdo que yo era recién convertido. Y toda la noche iba y veía la cantidad de demonios endemoniados que salían. Y yo quería aprender mucho sobre ese tema porque había tenido experiencias de un confronto directo con el diablo y quería saber. Y entonces pasamos un cursillo y después algunos que quedamos aprendiendo fuimos a Montero. Y allá tuvimos una experiencia, entonces un grupo de pastores, entonces llamaban a los demonios y todo más ahí, y querían expulsar el demonio de una señorita. Y no salía el demonio. Y yo entré y vi que era un demonio muy especial y muy duro. Y ahí yo había aprendido esa lección, que debemos de depender de Dios, que debemos ser personas humildes. Entonces me dijeron, doctor, venga aquí. Me han dicho que usted tiene experiencia con demonios. Le digo, no tengo experiencia, soy novato también. Entonces dije, pero usted échelo fuera en el nombre de Jesucristo. Yo tengo la creencia de que por medio de usted el demonio va a salir. Entonces yo sabía que el diablo estaba queriendo inflar mi ego. Porque yo sé que una de las grandes cualidades del que ministra liberación es la humildad y la dependencia del Señor. Me acordé de eso y le dije yo, en mi propia conciencia rechazo toda vanagloria personal. Y entonces me fui, me arrodillé en una esquina, le pedí perdón al Señor, me cubrí con su sangre y le digo, ¿por qué no sale ese demonio? Y el Señor me dijo, es un demonio especialista de estar en iglesia. Se llama entonces un demonio de religiosidad, era sinagoga. Y entonces, sinagoga. Me fui entonces con esa firmeza que venía del Espíritu Santo y le digo, sinagoga. ¡Pup! Se quedó tieso y duro. La persona se quedó duro. Entonces le digo, en el nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo tiene poder y te ordeno que salgas inmediatamente ahora. Y fue fantástica la liberación. Por un momento me sentí la mamá de Tarzán, pero otra vez me acordé de que soy simplemente un humano, una persona común y corriente, y pasé a dar glorias al Señor. Entonces, en ese momento el Espíritu Santo me dijo, pero yo no estaba queriendo aprender los nombres y todo. Hay ministerios que si usted no aprende los nombres, entonces dice, usted está descalificado, no sabe de eso. Sabe, mientras más sencillo está. Por último, si usted no sabe y tiene la necesidad, usted le pregunta en el nombre de Jesucristo, ¿quién eres? Y hasta responden los demonios. Sucedió con Jesucristo.
Entonces, mis amados, es importante tener cuidado con el misticismo. El misticismo ofrece una visión corrompida y exagerada del análisis de los síntomas, lo que compromete el diagnóstico. Entonces puede entrar sutilmente en nuestra vida el orgullo espiritual y un legalismo y extremismo insoportable que se antepone al Espíritu Santo. Hay ministerios de liberación que prohíben la expulsión de demonios en personas no creyentes, siendo que la expulsión de demonios, como lo hablamos al inicio, puede ser una misión, el inicio de una misión evangélica. Vemos en Mateo 8, 28, 34 la misma historia del Gadareno, pero ampliada con varios espíritus de personas endemoniadas. Hay ministerios de liberación irresponsables que se dedican solo a echar fuera los demonios y no acompañan a las personas. Tampoco estamos de acuerdo con eso. Entonces, Jeremías capítulo 6, versículo 14, nos enseña y nos habla la palabra que nosotros no podemos tratar a las personas superficialmente. No podemos decirle, está todo bien, váyase en la casa, ya le hicimos liberación, ahora es su parte. Usted tiene que acompañar a las personas, porque a veces las personas que son liberadas son como bebés, necesitan caminar de la mano de personas experientes, que tienen la sabiduría de Dios y el amor para acompañar a las personas. Entonces dice Jeremías 6, versículo 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Entonces, nuestro objetivo dentro del ministerio de liberación debe ser la santificación de las personas por obra del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad del Señor es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Así que el que desecha esto, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, vamos a definir un poco lo que es liberación. Entonces, liberación es el acto de recorrer la distancia entre un síntoma, entre la luz roja que apareció en el carrito y la causa que pasó. La falta de aceite, por ejemplo, hace que la luz roja aparezca como una señal de peligro. Esa señal de peligro son la manifestación de demonios, pero la luz roja hay que recorrerla. Es la causa, inspirado por el discernimiento que viene de Dios. Entonces, ahí vamos a resolver iniquidades y aún pecados que no han sido resueltos porque no han sido confesados. He descubierto que cuando no se confiesan pecados, el hostal no se destruye y el demonio va a volver. Muchas personas han tenido problemas y Dios los ha perdonado porque han confesado sus pecados, pero solamente cuando lo hablamos, cuando vivimos ese momento donde fuimos dañados y abrimos nuestro corazón y lo confesamos, ahí somos realmente sanados. Muchas personas quieren ser tratadas por Dios, pero no están dispuestas a decir lo más profundo de su ser, confesar sus pecados, sus iniquidades, aunque les dé vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque el Señor se apiada de nosotros, porque la misericordia del Señor se renueva todos los días, porque cuando usted se humilla delante del poderoso Dios, usted será exaltado. ¿Sabe, mis amados? Entonces, cuando nosotros resolvemos esas iniquidades y pecados no resueltos, anulando la respectiva legalidad que fue dada a los demonios, tenemos la autoridad de despojarlos, tanto como que impedimos que esas interferencias e influencias de maldición puedan volver. De esta forma, las raíces
son descubiertas si el sacrificio de Jesús es aplicado con excelencia. Hay personas que dicen, bueno, ¿por qué vamos a pensar en maldición si Jesucristo se hizo maldición por nosotros? Pero la gran realidad es que así como Dios murió por toda la humanidad, tenemos que dar paso para apropiarnos del sacrificio del Señor. La gracia es para todo. La gracia es para los pecadores. Inclusive la gracia es para aquellos que todavía no se han arrepentido. Pero para apropiarse de la gracia, nosotros indudablemente tenemos que reconocer que somos pecadores y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tenemos que confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos para tener la misericordia del Señor. ¿Sabe, mis amados? Es importante entonces que usted comprenda que es verdad que Jesucristo se hizo maldición por nosotros, para que nosotros dejemos de ser malditos. Pero es verdad también, eso lo dice en Gálatas 3:13. Entonces voy a leerlo porque eso es importante, que usted sepa que Cristo pagó el precio de lo que es la maldición, para que nosotros estemos libres de la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. En Deuteronomio 21:23 estaba dicho en el Antiguo Testamento que la persona perversa, malvada, debería morir en el madero, porque es maldito. Qué tremendo. Y Jesús murió como un criminal, como un tipo asesino. Murió como el peor de los pecadores. ¿Para qué? Para que nosotros, siendo los peores, podamos ver la gloria de Dios a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe? Esa es realidad. Pero el plan de salvación incluye arrepentimiento, confesión de pecado, incluye el bautismo. ¿Sabe, mis amados? Es importante entonces que la verdadera inspiración de un ministerio de liberación está inspirada por el temor de Dios, y es necesario entonces que la persona que tenga temor de Dios se humille. Es por eso que Santiago 5 habla, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Santiago 5:14. Entonces dice así la palabra del Señor: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, puede haber exorcismo sin confesión, pero no habrá liberación sin confesión. No habrá sanidad sin confesión. El ministerio que se propone actuar en la área de batalla espiritual y que no está centralizado en la cruz de Cristo se torna superficial. Necesitamos entonces saber que la sangre de Jesucristo es eficaz para limpiarnos, para lavarnos, para purificarnos de toda maldad. Pero sabe, es clave que nosotros sepamos lidiar con los pecados y las iniquidades no arrepentidos y que jamás han sido confesados. Yo ando estimulando a la gente: abra su corazón, confiese sus problemas. No trate las cosas superficialmente. El diablo lo va a engañar. ¿Sabe? Yo aprendí una cosa: cuando usted se humilla, cuando usted se arrepiente, cuando usted confiesa, no pierde méritos, los gana. ¿Sabe? Usted tal vez por la baja autoestima que tiene, por su manera de ser criado, dice: si yo confieso pecado van a pensar que no valgo nada, soy un pobre miserable. Pero sabe, para el Señor tiene mucho peso
aquel que se encuentra a sí mismo un pecador. La historia del fariseo y el pecador, cuando oraban uno decía: soy miserable, no soy digno, Señor, de mirarte. Y el otro decía: gracias, Señor, porque no soy como ese miserable. Yo ayuno, yo hago tal cosa, soy mucho tipazo. Y dice el Señor que el primero, el que se reconoció pecador, fue justificado primero. Entonces, yo quiero que el Espíritu Santo lo motive a usted a hablar de cosas que usted siente que no están resueltas en su vida. Yo quiero que usted se motive a vivir una vida separada para Dios. No se acostumbre a ser un hipócrita, a vivir una vida pecadora siendo usted un creyente. Usted tiene que inconformarse con una situación donde usted admite que tiene un mal comportamiento y una actitud viciosa en su vida. Seguramente Satanás tiene parte con eso. Entonces, cierre las puertas. Existen por lo menos 5 puertas que son portones grandes que usted tiene que renunciar. La primera es muerte. Están amarrados a este demonio personas que no han confesado que han hecho aborto o han participado de ello. Entonces muchas veces personas que están ligadas a ese factor piensan en morir, están deprimidos, están pensando en el suicidio, en la muerte, y entonces está también relacionado a maldiciones que los padres han abierto brechas en los 3 primeros periodos críticos: la concepción, el embarazo y el nacimiento. Y eso se sella con la pubertad. Cuando hay maldiciones en esos periodos, la persona piensa en morirse. El portón del rechazo. Personas que tienen su autoestima mal porque se han sentido rechazados por su padre, por su madre, por sus hermanos, entonces cultivan un espíritu de orfandad muy triste. El ocultismo, la práctica del ocultismo muchas veces llega a abrir portones muy grandes. Si la persona no los ha confesado, no se ha apartado de ello, está amarrado. Entonces, vicios. ¿Sabe? No solamente es necesario botar los cigarrillos, hay que trabajar sobre lo que causó el vicio del cigarro, del alcohol, de drogas. El sexo ilícito es una cosa que es creciente. El humanismo y los valores sociales totalmente alterados están alterando la iglesia. Y hay creyentes que fornican como si fueran mundanos. Y sabe, la Biblia dice que fornicación debería ser un tema de la iglesia. Pero es necesario tratarlo porque hermanos que sepultaron su antigua naturaleza y resucitaron con Cristo, están fornicando, están teniendo pecados sexuales y están viviendo como viven los incrédulos. Son puertas y entradas de Satanás, demonios, espíritus inmundos. Entonces, yo en esta mañana quiero invitarlo, no a que usted diga, yo cometí tal pecado y todo, porque ese asunto lo puede trabajar con Dios y si es necesario con algún consejero en otro tiempo. Pero yo quiero que usted cierre las puertas al diablo. Hoy usted le va a cerrar las puertas, va a decirle a Satanás que se salga de su vida y le va a cerrar la entrada. Y en los próximos días usted se va a dedicar a destruir el hostal de Satanás. Va a buscar ayuda y va a buscar ministración y va a pasar por una liberación completa. Si usted siente que está cargado en alguna área de su vida, yo lo invito a pasar aquí al frente. Venga, vamos a orar por usted. Levante las manos y dígale: Señor, yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre de la muerte.
porque tengo vida en Jesucristo. Yo renuncio al pecado, renuncio a las obras de la carne, renuncio a todo mal que me acecha, porque reconozco el sacrificio de Jesús, y todo aquel que en Él cree tiene vida, vida eterna. Yo renuncio al espíritu de muerte en mi vida. Diga: yo renuncio a todo espíritu de muerte en mi vida. Yo renuncio, Señor, a todo espíritu de rechazo. Señor, yo soy acepto por ti, independientemente de los problemas que pueda tener, que tú los conoces, independientemente que muchas veces yo pienso que no sirvo para nada, que soy un pecador. Tú tienes la papeleta completa y me dices: yo soy tu Padre y tengo poder, yo te acepto. Yo quiero que tú vengas a mis brazos, porque tengo poder para transformar tu vida, para que no solamente seas aceptado, sino para que me des alegría, para que tú me des satisfacción. Levanta las manos y dile: Señor, yo renuncio al rechazo, porque no soy rechazado, no soy más huérfano, no estoy más solo, no estoy, Señor, pensando en la muerte. Señor, renuncio a todo ocultismo, a la adivinación, a la suerte, al horóscopo, a la práctica del ocultismo. Renuncio, porque sé que no hay otro Dios fuera de ti por el cual podamos ser salvos. Sé que no hay otro Dios fuera de ti por el cual podamos llegar al Padre. Renuncio a toda práctica del pecado, esto es, a todo vicio, a todo vicio.